Capítulo 8. Lengua Parcel. Mi nombre es Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. El anciano se presentó, con los ojos centelleantes y una amable sonrisa en su rostro, pero Harry no le devolvió la sonrisa. En cambio, casi se congeló por un momento. Frente a él estaba el hombre responsable de que los Dursley lo criaran, el hombre que debería haberlo entregado a una familia adecuada, el hombre que debería haber hecho mucho más por él, pero en lugar de eso simplemente lo abandonó en la puerta de los Dursley, y se fue sin ninguna preocupación en el mundo. Harry aún recordaba lo que la profesora Minerva le había contado esa noche. Acababan de dejarlo con nada más que un pedazo de papel para explicar por qué de repente había un bebé en la puerta de su casa. Harry casi podía imaginar a la tía Petunia gritando al abrir la puerta y ver una canasta en el umbral con un bebé adentro y un pedazo de papel encima para explicar todo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Harry, tratando de sonar firme mientras daba pequeños pasos para interponerse entre el anciano e Itisa. Esta última ya estaba mirando al viejo profesor, y a ella no parecía gustarle su presencia. No hay necesidad de ese tono, señor Potter. No estoy aquí para causar ningún problema. Solo estoy aquí para hablar, dijo el anciano con calma mientras se adentraba en la habitación. Se dio la vuelta, cerrando la puerta, antes de volverse para mirar a Harry, que lo observaba atentamente. Todo su cuerpo estaba tenso, casi esperando que lo atacara. No quiero hablar contigo. Vete, y a Itisa no le gusta tu presencia, dijo Harry de inmediato, apretando la mandíbula con ira. Como si sintiera que sus emociones estaban a flor de piel, Itisa dejó escapar un rugido silencioso, haciendo temblar la habitación, antes de saltar de la cama. Creció en tamaño, ahora era del tamaño de un tigre adulto, incluso más grande que el propio Harry. Sin embargo, él todavía estaba frente a ella, queriendo protegerla del anciano. Fascinante, dijo Dumbledore con una pizca de asombro al ver al Nundu, y Harry notó algo que no le gustó nada, a diferencia de Todd, su hija y la profesora Minerva. El profesor Dumbledore no tenía miedo, a pesar de que Itisa crecía en tamaño y mostraba claros signos de hostilidad. El viejo profesor fue el primero en no mostrar miedo en sus ojos. En todo caso, parecía un poco divertido con la visión del Nundu. Harry recordó a Minerva diciéndole que Voldemort solo temía a Dumbledore. Tragó saliva, temiendo que tal vez fuera lo suficientemente fuerte como para matar a Itisa si quería. ¿Qué estás mirando?, preguntó Harry cuando se dio cuenta de que el viejo profesor aún no se había ido. En cambio, seguía mirando a Itisa como si la conociera. Su voz hizo que el viejo profesor saliera de su estupor. Parpadeó y comenzó a acariciar su larga barba. Perdona a un viejo por su curiosidad. Puede que sea viejo, pero he visto muchas cosas. Esta es la tercera vez que veo un Nundu, y mirarlos es fascinante. Harry casi jadeó al escuchar que mientras su brazo izquierdo descansaba sobre la espalda de Itisa, sus púas habían crecido alrededor de su vientre y sus ojos se habían vuelto verdes mientras observaba cada movimiento de Dumbledore. Tercera vez. Pensé que los Nundus eran los animales mágicos más peligrosos. Preguntó Harry con una pizca de incredulidad. Oh, lo son, Harry. Pero yo he caminado por esta tierra por mucho más tiempo que tú. He visto muchas cosas, incluyendo Nundus. Pueden ser peligrosos, pero hermosos a su manera. No es de extrañar que algunos magos y brujas en África se refieran a los Nundus como magia hecha flash y se les dé un alma. No es de extrañar por qué son tan impredecibles y peligrosos. La magia que no se controla adecuadamente puede causar pequeños accidentes. A Harry todavía no le gustaba tener a este hombre cerca de Itisa. Se preguntó cómo sabía dónde vivía en ese momento, cómo sabía que Itisa estaba con él porque Dumbledore no había parecido tomado por sorpresa cuando la había visto. ¿Minerva le lo contó todo? Harry se preguntó, sintiendo como si un nudo le creciera en el vientre. Se preguntó si los Tom le habrían dicho al viejo profesor dónde vivía, o tal vez sería Minerva. Harry no lo sabía, pero sintió que le hervía la sangre, e Itisa dejó escapar un gruñido bajo desde lo profundo de su garganta. De repente su vientre parecía como si llamas azules estuvieran creciendo dentro de ella, en lo profundo de su garganta, se acumulaba humo rojo, sus garras crecían, la punta afilada se arrastraba por el piso de madera, dejando escapar un crujido. Por favor, Harry, ¿puedes calmar a tu amiguito? No hace falta nada desagradable que le pase a cualquiera. Harry no quería escucharlo, pero sabía que aún necesitaba mantener en secreto la identidad de Itisa. Sabía que no era lo suficientemente fuerte como para protegerla por su cuenta, por lo que rápidamente comenzó a acariciarle la espalda, girándose para mirar a su querida amiga. SHHH, buena chica. Cálmate, Itisa.
Eres una buena chica, SHHH. Habló con una voz infantil mientras acariciaba lentamente su pelaje. Las llamas azules de su vientre se desvanecieron y las púas se hundieron en su piel, pero mantuvo los ojos pegados al anciano, que parecía asombrado por lo que acababa de suceder ante él. Harry notó algo más cuando Itisa se enojó. Dumbledore se había apoderado de su varita, y Harry no podía sentir que había algo raro en esa varita. La segunda vez que vi a un Nundu fue con un antiguo estudiante, y ya que estás leyendo su libro. Dumbledore miró por encima de los hombros de Harry el libro que yacía encima de su cama. Podía leer el nombre del autor que estaba escrito en el libro en letras grandes y negritas. Newt Scamander. Yo estaba en África por asuntos personales, y casualmente nos encontramos. A diferencia del tuyo, nos encontramos con un Nundu. Su pelaje era tan blanco como la nieve. Lamentablemente, nos vimos obligados a retirarnos cuando usó el aliento negro. El cielo mismo se oscureció. Los Nundus son criaturas bastante feroces. Dumbledore continuó, con una mirada extraña en su rostro, pero Harry no podía entender muy bien lo que el anciano estaba sintiendo. ¿Y la primera vez? Preguntó Harry con un poco de curiosidad. Creo que es mejor que no hable de eso. No fue agradable, y no creo que a Ariana le hubiera gustado que mencionara a un viejo amigo. Respondió Dumbledore con un dejo de melancolía. Sus ojos parecieron nublados por un breve momento. Las palabras sobre Ariana eran susurros, pero Harry aún escuchaba cada palabra que decía. Harry no sabía quién era esa Ariana, pero entendió que el viejo profesor no quería hablar de este primer encuentro. ¿Cómo me encontraste? Harry finalmente preguntó mientras dejaba de acariciar a Itisa, mirando a Dumbledore. Harry se recordó a sí mismo que necesitaba calmar su cabeza. No era como el cerdo Vernon, que podía perder la calma, casi como si apretara un interruptor. Harry recordó que necesitaba mantener la cabeza fría. Itisa era más importante que su ira. Si descubrían quién era, todo se acabaría para ella. Harry se recordó a sí mismo eso, respirando profundamente y sintiéndose mucho mejor de nuevo. ¿Puedo sentarme? Harry asintió a regañadientes. El anciano sonrió antes de acercarse al sofá y sentarse. La profesora Minberwa no me dijo nada si eso era lo que usted estaba pensando, Harry. Dumbledore se rió entre dientes ante la expresión de Harry. Lo creas o no. Podría ser su directora, pero ella nunca me hablaría de ti, pero si quieres saber quién me lo contó, bueno, digamos que un amigo mío me dijo que vio a Minerva en el callejón Diagon con una niña pequeña, y yo ya sabía que ya no vivías con tu tía, así que simplemente junté 2 y 2. Harry frunció el ceño profundamente. Se preguntó quién era este amigo de Dumbledore que le habló de él, pero no había forma de que lo supiera. Sintió que un torrente de vida revivida lo inundaba, sabiendo que Minerva no había traicionado su confianza. Pero Harry decidió hacer la pregunta más importante. ¿Por qué estás aquí? Harry cuestionó con cautela en su voz, sabiendo que Dumbledore tenía el poder político para hacerle algo si quería. Todo lo que necesitaría era que él soltara que hay un Nundu en el caldero chorreante, y Harry sabía que el ministerio le creería y todo terminaría, pero al mismo tiempo, Harry se recordó a sí mismo lo que Minerva le dijo sobre Nundus. Eran conocidos como criaturas violentas, y su aliento negro supuestamente podía destruir un lugar entero y hacerlo inhabitable. Harry nunca quiso usar a Itisa de esa manera, pero sabía que podía usar esa amenaza como un recurso perdido contra Dumbledore si intentaba obligarlo a hacer algo. Harry, debes volver con tu familia, no voy a volver allí. Interrumpió Harry con fuerza, en voz bastante alta. Itisa gruñó al viejo profesor, que mostró una leve mueca antes de enderezarse y acariciarse la barba. Harry, entiendo que no quieras estar allí, pero debes entender que es mucho más seguro para ti. Harry soltó una risa amarga, mirando al anciano como si acabara de volverse loco. Su rostro se puso rojo de ira e Itisa gruñó. Ella también parecía enojada con Dumbledore, quien todavía estaba sentado y no mostraba signos de miedo en sus ojos. Más seguro. ¿Sabes cómo me trataron? Durante 8 años, o tal vez simplemente no te importó. Me dejaste allí cuando era un bebé y nunca miraste hacia atrás. Nunca te importó, entonces, ¿por qué debería escuchar una sola palabra que dices? Harry casi gritó de ira, tratando de mantener sus emociones bajo control, recordándose a sí mismo que debía mantener la calma, pero solo tenía 8 años y, en este momento, tenía ganas de enojarse con el anciano que lo dejó en los Dursley sin una buena razón. Créeme, Harry, nunca habría hecho eso si no fuera la única manera de mantenerte a salvo. Mientras estés con tu familia, siempre y cuando estés cerca de tu tía.
Los magos oscuros de Voldemort que aún quedan no pueden tocarte, Harry. Si hubieras estado en cualquier otro lugar, habrían tratado de encontrarte y vengar a su amo caído. Harry miró a Dumbledore con la mirada entrecerrada. No sabía de lo que estaba hablando. Desde que tenía memoria, nunca recordaba haber visto a nadie sospechoso. Nunca ha habido nadie por ahí que haya intentado matarme. Replicó Harry con firmeza mientras acariciaba el pelaje de Itisa. Exactamente, porque los guardianes de sangre se aseguran de que no puedan tocarte, mientras estés con tu tía. Estás a salvo y tienes que volver allí. No es seguro para ti aquí, tarde o temprano. Te encontrarán, y cuando eso suceda, no podemos protegerte para siempre. Dumbledore razonó con voz tranquila, pero a Harry no le importó escuchar. No quería volver a esa estúpida casa. Nunca quiso volver allí. Los Dursley siempre lo trataron como una mierda, e incluso después de que Itisa se convirtió en parte de su vida, siempre se aseguraron de usar palabras para lastimarlo, siempre trató de ocultar cuánto dolía con sus palabras, insultos y todo, pero dolía, y no tener amigos dolía aún más. Harry no podía decir si Dumbledore le estaba mintiendo. Tal vez no estaba mintiendo, tal vez estaba diciendo la verdad. Harry no sabía la respuesta, pero no quería volver allí. No sabía lo que era un guardián de sangre, pero sonaba como un hechizo de protección. No necesito la protección que me ofrecen los guardianes de sangre. Tengo a Itisa conmigo, ella es toda la protección que necesito. Dijo Harry con una sonrisa confiada. Ella soltó un rugido de acuerdo antes de lamer su cara como si le dijera a Dumbledore que Harry estaría a salvo, pero el anciano no pareció estar de acuerdo cuando finalmente se levantó de su silla, su mano derecha escondida detrás de su capa. Harry se tensó, esperando que usara su varita. ¿Y estás de acuerdo con usar tu amigo como protección? ¿Qué es más importante, Harry? Por lo que veo, no te molesta que tu amigo se ponga en peligro solo para que puedas seguir viviendo en un entorno que te guste en lugar de volver con tu familia, y de esa manera, tanto tú como Itisa están a salvo. Los Nundus son poderosos, pero no son invencibles. Tarde o temprano, demasiados magos oscuros podrían atacar, y no tienen por qué ser ellos. Si el mundo mágico se entera de la existencia de tu pequeño amigo, ¿realmente crees que se quedarán quietos y te permitirán mantener a Itisa cerca? Créeme, incluso si estuviera de tu lado y tratara de convencerlos de que Itisa es mansa y nunca lastimaría a nadie, todos se reirían en mi cara. Los Nundus son peligrosos, e Itisa sería visto como otro Nundu peligroso, excepto que este estaría en el centro de Gran Bretaña. Antes de que puedas siquiera parpadear, tendrás a todos en tu contra. Harry, es mucho mejor que regreses a casa. Dumbledore habló con calma, sonando como un abuelo preocupado. Harry bajó la vista hacia sus pies, casi avergonzado. ¿Realmente estaba dispuesto a usar Itisa de esa manera? ¿Estaría bien que ella siempre lo protegiera, y qué pasaría si la gente descubriera su verdadera identidad mientras ella lo protegía? Harry sabía que no era lo suficientemente poderoso como para protegerla por sí mismo. Sabía en el fondo que todavía estaba débil. Itisa era el que tenía el poder, no él. Simplemente tuvo suerte, eso es todo. Harry sintió que le ardían los ojos y, de repente, un sonido profundo salió de lo más profundo de su garganta. ¿Qué debo hacer? ¿Debería volver a ellos para mantener a Itisa a salvo también? ¿Sería Minerva capaz de mantenerme a salvo? No, también la pondría en peligro. Harry ya no sabía qué hacer. Sintió que su cabeza palpitaba como si fuera a abrirse de repente. Harry escuchó a Itisa soltar un suave gemido, su nariz acarició su rostro, tratando de hacer que la mirara, pero la ignoró mientras sentía que sus ojos ardían aún más. Ella soltó un gemido más fuerte, lamiendo su cara, pero Harry nuevamente se negó a levantar la vista. Sumido en sus pensamientos, escuchó una voz. No llores, Harry. No temáis. Siempre te protegeré. Los ojos de Harry se dispararon y miró directamente a Itisa, quien le devolvió la mirada con ternura. Su boca se abrió y cerró varias veces antes de colocar su mano sobre su cabeza, acariciando su suave pelaje. ¿Fuiste tú? Itisa, ¿me acabas de hablar? Preguntó Harry emocionado, pero Itisa lamió su cara una vez más antes de caminar a su alrededor, deteniéndose cuando su cuerpo estaba alrededor de su espalda. Su cabeza miró a Dumbledore con una mirada de ira. No voy a volver. Exclamó Harry de repente, con una fuerza renovada en su voz, sus ojos mirando al viejo profesor con determinación. Los labios de Dumbledore se torcieron. No parecía contento, pero también parecía preocupado. Harry, necesitas escucharme. Es mucho más seguro para ti e Itisa regresar. Deberías protegerla si los demás se enteran. No lo harán.
Harry interrumpió con determinación, dando un paso adelante y parándose entre Itisa y Dumbledore. Tienes razón, tengo que proteger a Itisa, y la protegeré, pero volver con Dursley no arreglará nada. Ya estaban al final de su ingenio conmigo al igual que yo, especialmente ese cerdo gordo, regresar solo aumentará las posibilidades de que Itisa se enoje demasiado y haga algo que alarme a toda la comunidad mágica del Reino Unido. No volveré, profesor. Soy un mago, y viviré aquí, donde no me llamen bicho raro por ser un mago, donde no me insulten. Me quedaré donde pertenezco, donde soy más feliz de lo que nunca fui con los Dursley. No es que alguna vez te hayas preocupado por mi bienestar en primer lugar. Parece que te importa mucho más cómo hacerme sentir egoísta por el simple hecho de querer una vida normal. Harry terminó, sus ojos verdes brillaban mientras hablaba, su voz apestaba a veneno. Harry. Dijo Dumbledore, sonando un poco frustrado. Sus ojos miraron hacia abajo a algo oculto detrás de su túnica antes de volver a mirar a Harry. Un suspiro de derrota escapó de su boca. Estás poniendo a tu amigo en riesgo por tus propios deseos egoístas. Lamento que tengas que vivir así, pero tienes que entender que estás en peligro. Tu amigo siempre estará en peligro también. Dumbledore dijo bruscamente, pero a Harry no le importó escuchar. Ya había decidido que si realmente había un grupo de magos oscuros buscándolo incluso 8 años después de la desaparición de Voldemort, entonces sabía que necesitaba seguir moviéndose y no quedarse en un lugar por mucho tiempo. Si lo hacía, entonces podría mantener a Itisa a salvo, pero primero, necesitaba hablar con Minerva. Estaba seguro de que ella sabía a dónde podía ir para estar a salvo. No, agradezco su preocupación, profesor Dumbledore, pero no voy a volver allí a menos que me obligue a hacerlo, dijo Harry con un toque de advertencia. Itisa gruñó rápidamente en voz alta. Nunca haría eso. Dumbledore dijo rápidamente con una pequeña mirada de ira en su rostro. Comenzó a acariciar su larga barba blanca una vez más antes de dejar escapar un suspiro de derrota. Muy bien, señor Potter. Puedes quedarte aquí si quieres, pero tengo que decirte que el camino que has tomado es peligroso. La gente sigue persiguiéndote, y seguirá haciéndolo. Necesito que entiendas que ni siquiera tienes una varita todavía, si es necesario, no puedes protegerte en este momento y tendrás que depender de los demás. Dumbledore le recordó, sonando preocupado. Entiendo, profesor, pero tengo a Itisa conmigo. Estamos a salvo. Mientras estemos juntos, nada nos hará daño. Dijo Harry con una sonrisa mientras acariciaba el pelaje de Itisa, que maullaba de placer. Se rió entre dientes cuando notó algo. Los ojos de Dumbledore de repente parecían afligidos. Sus ojos se enrojecieron por un breve momento mientras murmuraba algo en voz baja, pero Harry lo escuchó de todos modos. Igual que Ariana. Harry se preguntó quién sería esa Ariana, pero antes de que pudiera preguntar, el viejo profesor se aclaró la garganta y se enderezó. Veo que no puedo hacerte cambiar de opinión, que así sea. Señor Potter, si quiere un lugar para quedarse, le sugiero que se quede con los Tonks. Ted Tonks trabaja en el ministerio, y Andrómeda Tonks es una bruja poderosa, podrán cuidarte si se trata de eso, y su casa está rodeada de guardias de seguridad, pero hay algo más que necesito preguntarte, y agradecería que fueras honesto conmigo. Harry se burló. El hombre no se merecía ninguno, pero aún así le hizo un gesto a Dumbledore para que continuara. Escuché que puedes hablar con serpientes. ¿Es eso cierto? Harry entrecerró la mirada. Solo hablaba con serpientes cuando estaba solo, en el parque, cuando encontraba a Itisa y otras 3 veces. Nunca hablaba con serpientes en público. ¿Cómo lo sabes? Harry exigió de inmediato, sus ojos verdes brillando con sospecha y enojo. Un amigo me lo dijo, pero no hay que sospechar. Solo necesito comprobar algo. ¿Te importaría decirlo ahora mismo? Me gustaría escucharlo. Preguntó Dumbledore con una sonrisa agradable, pero a Harry no le gustó nada. ¿Por qué quería escucharlo? Seguramente, debe haber oído a la gente hablar Parcel antes que él. Era mucho mayor que él. ¿Por qué? Confía en mí, Harry. Solo necesito escucharlo una vez, y si lo hablas, te daré algunos libros de Hogwarts para ayudarte a prepararte para el futuro. Dumbledore ofreció, avanzando a grandes zancadas, pero deteniendo el momento, y Tisa dejó escapar un gruñido, una clara advertencia para que se detuviera y no se acercara. Harry todavía sospechaba de él, pero la idea de tener libros de Hogwarts sonaba como una oportunidad perfecta. Quería leer más para fortalecerse. Es posible que aún no tenga una varita para practicar sus hechizos, pero leer los libros seguramente le daría una pequeña ventaja. No sería lo mismo que tener una varita, pero sería algo.
Está bien, dijo Harry encogiéndose de hombros. Antes de cerrar los ojos, pensó en decirlo y abrió la boca. ¿Quién eres tú? Harry gimió. Ese no era el idioma. Supongo que lo has dicho solo cuando una serpiente estaba cerca de ti. Trata de imaginar que uno está frente a ti en este momento y vuelve a intentarlo. Sugirió Dumbledore. Harry todavía no estaba seguro de por qué el viejo profesor estaba tratando de ayudarlo, pero hizo lo que dijo ya que tenía sentido. Imaginó a la serpiente que había visto en el parque frente a él. Detente ahí. No te acerques ni un paso más, siseó Harry, calentando el aire. Su voz resonó por toda la habitación, crujiendo y astillando las paredes de madera, agrietando las ventanas y sacudiendo violentamente los cristales. Sigue hablando, Harry. Dumbledore lo instó mientras sacaba su varita y lanzaba un escudo a su alrededor. Harry continuó, todavía sin entender por qué quería que hablara ese idioma. No sé lo que quieres, pero protegeré a los que amo. Y Tisa es mi amiga y yo la protegeré. Harry siseó más fuerte. De repente, la barrera mágica alrededor de Dumbledore se agrietó como un cristal, sus grietas se ensanchaban cuanto más Harry hablaba la lengua Parcel. De repente, Tisa soltó un fuerte maullido, sacudiendo la cabeza antes de intentar cerrar los oídos mientras Harry seguía hablando en Parcel. Cuanto más hablaba, más cálido se ponía. Tisa empezó a sacudir la cabeza como si una colmena de abejas volara a su alrededor. Sus ojos cambiaron, rasgados como una serpiente. La pupila se extendía desde la parte superior hasta la parte inferior de sus ojos, y sus ojos verdes brillaron con un repentino tono verde. Harry de repente pudo escuchar todo lo que le rodeaba. Podía oír a la gente hablar abajo, y su cuerpo se sentía tranquilo, demasiado tranquilo. Ya no tenía miedo. Ya no estaba enojado. Él era extraño. Podía oír a alguien en el piso de abajo hablando de los impuestos, a alguien más hablando de Quidditch, a una mujer diciendo cosas inapropiadas sobre su marido, a otra diciendo que la pareja de su marido. Harry dejó de escucharla. La serpiente fuera del edificio de repente giró la cabeza, acercándose lentamente al edificio. Los búhos cercanos ululaban fuertemente, moviendo sus alas dentro de sus jaulas, tratando de escapar. De repente, sintió demasiados ruidos en su cabeza. Sacudió la cabeza de un lado a otro, le dolía la cabeza, le palpitaba la cabeza y el dolor crecía. Sintió como si su cabeza se partiera por la mitad, su frente explotó de dolor donde estaba su cicatriz y se hundió de rodillas, agarrándose la frente con fuerza. Aléjate, mujer insensata. No, Harry. Por favor, no sea él. Avada Kedavra. Se escuchó una risa y alguien cayó al suelo. Ahora te toca a ti. Lástima que no puedas mostrar miedo como tu sucia madre sangre sucia. Ahora. Avada Kedavra, ¿Qué es, Harry, Harry? Harry jadeó, sus ojos se abrieron de par en par. Miró hacia el techo cuando el rostro de Tisa apareció ante él. Sintió que Tisa lo empujaba suavemente con la nariz, mirándolo con preocupación. ¿Tisa? Preguntó Harry con una expresión confusa, sintiéndose un poco confundido mientras se levantaba lentamente. Rápidamente lanzó su brazo alrededor de Tisa y la abrazó fuertemente, ya sintiéndose mucho mejor, pero cuando miró hacia arriba, vio a Dumbledore mirándolo con un toque de asombro e incredulidad. Harry, dijo Dumbledore cuidadosamente, con su varita en la mano, una cosa extraña. Harry podía sentirla, la varita, como si estuviera viva de alguna manera. ¿Cómo puedes hablar ese idioma? Preguntó Dumbledore mientras observaba a Harry, pero el chico frunció el ceño confundido. Simplemente hablé Parcel, como me dijiste, dijo Harry encogiéndose de hombros, sin entender por qué el viejo profesor estaba haciendo esa cara. Al escuchar a tantas personas diferentes al mismo tiempo y los gritos en su cabeza, se preguntó quién estaba hablando en su cabeza y quién estaba gritando. Harry, eso no era Parcel, aunque pueda sonar similar, el idioma que hablabas era uno que solo hablaba la hermana de Merlín. La hermana de Merlín. Tenía una hermana. Preguntó Harry con creciente incredulidad mientras el viejo director asentía lentamente en confirmación. Algunos dicen que ella podía hablar el idioma de todas las criaturas. Reafirmó Dumbledore, todavía luciendo conmocionado. Harry jadeó. No podía entender por qué podía hablar ese idioma, y estaba seguro de que estaba hablando el mismo idioma de siempre. Al mismo tiempo, se preguntaba si Tisa podría entenderlo ahora. Él se giró para mirarla, pero ella simplemente arqueó una ceja antes de negar con la cabeza, para su decepción. ¿Cuál es ese idioma? Harry preguntó con seriedad, preguntándose si Dumbledore sabía más al respecto, pero el viejo profesor negó con la cabeza, para su decepción. Me temo que no puedo ayudarte aquí.
Ese lenguaje nunca ha aparecido antes. Es por eso que se considera un mito entre todos, y como el propio Merlín era un mago mucho más poderoso y una leyenda, muchos ni siquiera sabían que tenía una hermana, y ese idioma se olvidó con el tiempo, solo unos pocos libros lo mencionan, pero todos lo mencionan como un mito, como algo que nunca existió. ¿Cómo se llama? Me temo que no lo sé. Como dije, ese lenguaje se considera un mito, y ningún libro puede ayudarte. Harry no pudo evitar sentirse decepcionado. Se preguntaba qué se podía hacer con esta habilidad, tal vez podría hablar con Itisa. Eso era algo que quería hacer por encima de todo. Sería increíble poder hablar con ella, pero si el idioma existente se consideraba un mito, entonces ¿cómo se suponía que iba a aprender todo? La única forma que se le ocurría era a través de prueba y error. De repente, llamaron a la puerta, y antes de que Harry pudiera decirle a quién no entrara, la puerta se abrió de golpe y Minerva entró. Su rostro se puso blanco en el momento en que vio a Dumbledore. Albus. La voz de Minerva era tensa, su mandíbula apretada mientras miraba a su director. Minerva, qué buena sorpresa verte aquí, dijo Dumbledore con una sonrisa, pero la anciana no le devolvió la sonrisa. Rápidamente miró a Harry para comprobar si estaba bien. Al ver a Itisa con él, se giró para mirar a su antiguo director. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Preguntó Minerva, cerrando la puerta tras de sí y adentrándose más en la habitación. Se acercó a Harry, que parecía un poco conmocionado, y se preguntó qué le había pasado. Afortunadamente, Itisa no trató de evitar que se acercara a Harry. En cambio, mantuvo sus ojos en Dumbledore. Eso no es importante en este momento, pero me iba. Minerva, quiero hablar contigo en privado una vez que regreses a Hogwarts. Harry, como prometí. Te traeré algunos libros, incluido uno sobre la lengua Parcel, podría ayudarte. Harry no le sonrió al anciano mientras se iba. A Harry no le importaba lo que Dumbledore quisiera. Todavía recordaba que él era el único responsable de haberlo dejado con los Dursley, y solo unos momentos antes, estaba tratando de convencerlo de que regresar con ellos era la mejor opción. Harry no confiaba en el anciano. Por lo menos, Minerva estaba tratando de compensar el no haber hecho nada. El anciano trató de convencerlo de que regresar y vivir con su tía era lo que debía hacer, incluso usando a Itisa para manipularlo. Harry, ¿qué dijo? Cuando Harry se quedó callado, ella se preocupó más. Rápidamente usó un hechizo para verificar si Harry estaba bajo el efecto de algún hechizo. Cuando la punta de la varita brilló en verde, respiró aliviada. «Harry, ¿te lastimó?», preguntó Minerva, ahora aún más preocupada. Harry se sentó en el borde de su cama antes de contarle todo lo que sucedió. Una vez que terminó, ella estaba echando humo. Escuchar que Dumbledore trató de convencer a un niño de que debería vivir con sus parientes abusivos hizo que ella se pusiera roja de ira. Estuvo tentada de ir a ver a Dumbledore y abofetearlo tan fuerte como pudiera, pero escuchar que los guardianes de sangre no podían protegerlo desde allí era preocupante. Minerva conocía algunas soluciones, y necesitaba lidiar con eso primero, así que se acercó lentamente a él y colocó su mano en su hombro suavemente. Harry, sé que no te gustan por atacar a Itisa, pero creo que deberías quedarte con los Tonks por un tiempo hasta que arregle algunas cosas. Tienen hechizos de protección alrededor de su casa. Deberías estar a salvo allí por un tiempo. Dijo Minerva en voz baja, casi sonando como una abuela preocupada. Minerva conocía algunos lugares mucho más seguros donde Harry podía quedarse, pero el problema era el miedo de que reconocieran lo que era Itisa. Incluso pensó en enviar a Harry a Amelia Bones. Después de todo, tenía una sobrina de la edad de Harry, pero alguien como Amelia vería a través de Itisa, y aunque era una buena mujer, no era de las que dejaban las cosas a la pura suerte, alguien como ella nunca aceptaría mantener a un Nundu cerca de su sobrina con la esperanza de que los Nundu no usaran el aliento negro. El escenario más probable. Ella haría que los Nundu fueran enviados de vuelta a África. Minerva no podía correr ese riesgo. Minerva se dio cuenta de que Itisa la estaba observando, pero esta vez no parecía tan cautelosa. Minerva nunca se habría imaginado estar tan cerca de un Nundu. A pesar de la falta de cautela de Itisa, le resultaba difícil no ser un poco cautelosa con los Nundu. Se recordó a sí misma lo que podría suceder si se usaba el aliento negro, y se estremeció al pensarlo. Harry, ¿qué piensas? El muchacho permaneció en silencio. No parecía gustarle la idea de salir de esta habitación antes de mirar a Itisa. ¿Qué dices, Itisa? ¿Quieres tener una aventura?, preguntó Harry burlonamente, acariciándole la cabeza. Itisa hizo una mueca como si fuera a decir. Claro, siempre y cuando no me ataquen.
Harry rápidamente miró a Minerva y asintió con entusiasmo. Estamos de acuerdo. Excelente. Dentro de una semana, podemos ir allí hasta que arregle algunas cosas. Harry lo aceptó. Una parte de él estaba emocionada ante la idea de vivir con una familia mágica, y recordó que la hija del hombre era solo unos años mayor que él. Podrían ser amigos. Todavía desconfiaba de ellos. Después de todo, habían atacado a Itisa, y sabía que ella no estaría feliz de volver a verlos, pero si era solo un error honesto de este Ted Tonks, entonces Harry podría perdonarlos siempre y cuando nunca traicionaran su confianza. Harry también desconfiaba de Minerva, pero hasta ahora, ella no había mostrado signos de ser poco confiable, por lo que decidió confiar en ella, pero se recordó a sí mismo que debía mantenerse en guardia. A Harry solo le quedaba cierta confianza en su corazón. No quería volver a experimentar la traición nunca más. Lentamente, él la miró. Profesora Minerva, cuando hablaba Parcel, oía gritos y gente que hablaba. Harry tragó saliva. Creo que escuché a mi madre antes, él la mató. Yo también lo escuché gritar. Dijo Harry con voz tranquila, vacilando un poco. Minerva se arrodilló a su nivel, mirándolo con tristeza. Lamento mucho lo que les pasó a tus padres, Harry. Los dos eran buenas personas. Tu padre. Minerva se detuvo y soltó una risita, negando con la cabeza antes de continuar. Era un alborotador, no tienes idea de cuántas detenciones tuvo conmigo. Una vez, él y. Un amigo suyo hizo una broma, todo el gran salón estaba resbaladizo y casi todos los estudiantes y maestros resbalaron, cayendo de bruces. Le dijo Minerva con una risita divertida. Harry se rió entre dientes, tratando de imaginar a su padre haciendo algo así. Se dio cuenta de que no nombraba al amigo de su padre. Se preguntó por qué, pero decidió que eso no era importante por ahora. ¿Y mi mamá? Preguntó Harry con una vocecita. Minerva sonrió amargamente, con los ojos enrojecidos por las lágrimas que casi se derraman. Ella se sentó lentamente a su lado. Le dio a Itisa una pequeña mirada para ver si estaba bien con ella, pero la Nundu saltó sobre la cama, lamiendo la mejilla de Harry con ternura antes de apoyar su cabeza en su regazo. Harry rápidamente comenzó a acariciar su hermosa cabeza. Eres la mejor chica, Itisa. Harry arrulló y ella maulló como si estuviera de acuerdo con él. Se volvió para mirarla, y Minerva continuó con su pequeña historia. Tu madre tenía un don con las runas, Harry. Era inteligente y rara vez la detenían, pero tampoco era un ángel. Una vez, se enfadó con el profesor de la adivinación. Si bien nunca encontramos pruebas en su contra. Durante el mes siguiente, el profesor Trelawney y olió a heces durante todo un mes. No importa lo que hiciéramos, el olor nunca desapareció hasta que pasó un mes, y todo el mes, tu madre caminó por el castillo con cara de suficiencia, como si se lo contara a todos. Lo hice, y no me puedes culpar a mí. Harry se echó a reír al escuchar eso. Realmente deseaba poder hablar con ella y llegar a conocerla. Mirando a Itisa, no podía creer que hubieran pasado casi 3 meses desde que ella entró en su vida. Oficina de Dumbledore. Otra. La voz de una mujer se escuchó retumbar en toda la oficina, hablando con un dejo de cansancio mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Sí, lo mismo. Informes de terremotos, y magia alrededor del aire como humo. Algunos pierden la conciencia por el poder de esta magia, pero esta magia es extraña. Es salvaje. Al otro lado de la mesa se oyó una voz aún más gruñona, que pertenecía a un hombre. ¿Cuánto tiempo hace que pasa esto, Alastor? Preguntó la mujer, mirando al hombre sentado al otro lado de su escritorio. La cara de Alastor estaba cubierta de cicatrices y le faltaba un trozo de nariz. Tenía el pelo gris oscuro, canoso. También tenía una pierna de palo que fue descrita como con un pie con garras. Sus ojos eran pequeños y oscuros, mientras que el otro era un ojo mágico de color azul eléctrico que se movía independientemente de su ojo normal, lo que le dio el apodo de Mad Eye o simplemente Mad Eye. Ya casi 3 meses. Quien quiera que esté haciendo todos estos terremotos es bueno para ocultar sus huellas. Dijo Ojo Loco de mal humor, luciendo enojado consigo mismo por no haber atrapado a quien estaba lanzando esos hechizos. Al principio, los aurores regulares habían sido enviados para atrapar a quien estuviera haciendo magia, pero después de no atraparlos durante casi 3 meses, y después de que sucedió hoy nuevamente, Amelia decidió enviar a su mejor auror para capturar a este mago o bruja, y para su sorpresa, incluso Madeye Modi no sabía quién estaba detrás de esto. Amelia Bones tenía una bruja de mandíbula cuadrada con el pelo gris muy corto y un monóculo. De repente, una idea floreció en su cabeza como una flor. ¿Y si no es ni un mago ni una bruja?
¿Y entonces qué? Una criatura mágica. Capítulo 9. Lengua de la magia. Harry, ¿por qué estamos aquí de nuevo? El profesor preguntó en voz baja, audiblemente solo por ellos dos mientras el chico Potter empujaba el carrito de compras, caminando por el mercado Muggle. Harry se rió de la forma en que el viejo profesor miraba alrededor del lugar. Pensó que nunca antes en su vida había estado en un mercado Muggle. Y Tisa soltó un lindo maullido desde el carrito. Desde que se habían apoderado del carro, ella se había subido a él y había dejado que Harry la llevara de un lado a otro. Muchos muggles arrullaban al ver al Nundu, pero Itisa se ponía a la defensiva cada vez que uno de ellos intentaba rascarse las orejas. Para comprar comida, profesor. Si voy a vivir con los Tonk a partir de ahora, quiero pagar mi propia comida. Todavía no saben lo que me gusta comer, así que pensé que podría venir aquí, y ya que tú estabas allí. ¿No te importaría venir? Harry respondió a su pregunta cuando finalmente llegaron a la sección de alimentos del supermercado. Se aseguró de conseguir todo lo que necesitaba, pero se recordó a sí mismo que debía conseguir verduras, incluidas las frutas que le gustaba comer, como naranjas y duraznos. Aunque la tía Petunia apenas le había enseñado nada, al menos le había enseñado lo que tenía que comer para estar sano, ya que las verduras siempre eran más baratas que lo que comía Dudley para convertirse en un elefante. No me importa, Harry, pero nunca he estado en un lugar como este, murmuró la profesora en voz baja mientras Harry agarraba varios frascos con algo rojo y oscuro en su interior. No sabía de qué estaban llenos, pero descubrió que no le importaba este lugar. Era un poco demasiado brillante, pero eso era lo único que no le gustaba. Así es como compran los muggles, profesor. No tienen hechizos ni nada que haga que las cosas vuelen en sus manos. Dijo Harry en broma mientras mantenía la voz baja, ahora queriendo que alguien los escuchara. Minerva quería replicar que las cosas no volaban en sus manos así sin el uso de un hechizo, pero decidió preguntar algo más. ¿Los Tonks también tienen suficiente comida para ti? ¿Por qué estás tomando tanto? Preguntó en voz baja mientras lo seguía a todas partes. Recibió muchas miradas extrañas de los muggles, pero las ignoró cuando notó que Harry aún no había respondido a su pregunta. Su carro estaba lleno, casi rebosante de comida. Harry, repitió Minerva su nombre, esta vez un poco más alto, pero él actuó como si ni siquiera la oyera. Cuando Minerva se dio cuenta de por qué estaba tratando de comprar tanta comida. Harry lo detuvo con una mano en el hombro. El carro comenzó a alejarse, pero el niño lo agarró rápidamente. Tonks no intentará matarte de hambre, Harry. Son buenas personas. Minerva trató de tranquilizarlo, pero el chico apartó rápidamente la mano de su hombro antes de volverse hacia ella, y solo ahora se dio cuenta de lo fríos que podían ser a veces sus ojos. Profesor, nunca he conocido a estas personas, y la única experiencia que tengo con ellas es que intentan matar a Itisa, dijo Harry con amargura y continuó cuando Minerva abrió la boca para defenderlos. Sé lo que quieres decir, pero en este momento, el único adulto en el que confío hasta cierto punto eres tú. Minerva no supo qué decirle a eso. Se sintió conmovida al escuchar eso, pero quería que supiera que había muchos otros adultos en los que podía confiar, incluida la familia con la que se quedaría a partir de ahora. Sabía que Harry le había dicho que se quedaría en esa casa solo unos meses, antes de mudarse a otro lugar, pero esperaba que eventualmente cambiara de opinión, no conocía todos los detalles de su infancia, pero no necesitaba saberlos todos para saber que Harry no tenía amigos además de Itisa. Con su deseo de leer libros y la forma en que se sumergiría en ellos, ella sabía que eran las únicas cosas en las que tenía que dedicar tiempo. No era de extrañar que lo primero que Harry quisiera comprar en el callejón Diagon fueran libros. Harry, he enseñado a suficientes estudiantes para que sepan que mis palabras no te harán cambiar de opinión, pero lo verás por ti mismo. Tonks puede convertirse en una familia para ti, lo tranquilizó ella con voz dulce. Harry la miró con escepticismo, pero decidió no estropear su estado de ánimo. Le gustaba más que ella sonriera así que continuó con lo que había estado haciendo antes de que lo interrumpieran. Muy pronto, después de agarrar naranjas y melocotones. Llegaron al cajero y esperaron su turno para pagar todo lo que tenían. Afortunadamente, frente a ellos había un hombre solitario de pelo rojo que sostenía una caja de cereales. Harry pensó que terminaría con eso muy rápidamente. Colocó la caja en el suelo antes de mirar a la chica que trabajaba allí. Oye, hola. Me gustaría hacer algunas preguntas sobre este cereal para el desayuno, dijo el hombre casi demasiado serio. Harry se preguntó por qué le preguntaba a la chica que trabajaba en el mostrador. Sí, un montón de trucos, dijo la muchacha, señalando el nombre de la caja.
Por su imagen, Harry pensó que era comida comprada para niños pequeños. Me han hecho entender que los trucos dentro de la caja son exclusivamente para niños. ¿Es eso correcto? La niña pareció un poco desprevenida, y Harry incluso levantó una ceja, preguntándose qué estaba tratando de decir este hombre pelirrojo. Dicen que los trucos son para niños en los comerciales, dijo la niña con un ligero tartamudeo, señalando la imagen de un niño pequeño en la caja. ¿Eso está regulado por la ley? Preguntó el hombre con voz muy seria. Ahora Harry estaba seguro de que este hombre probablemente estaba demasiado metido en el abismo. Ah, que yo sepa, no. No, respondió la muchacha con una creciente irritación en la voz. Entonces, si comprara estos trucos, no habría problemas. No, deberías estar bien, tartamudeó la chica, esperando que eso fuera todo. Comprendes que no soy un niño, dijo el hombre con voz grave, señalándose a sí mismo. Fue difícil, pero pude notarlo, dijo la chica, negando con la cabeza hacia el hombre, pero el hombre no pareció notar la irritación en su voz. Está bien, voy a llevar esto a mi casa, y. No me seguirán. ¿Verdad? No, eso no está en nuestro presupuesto, dijo la muchacha, exasperada. Minerva, que había estado demasiado sumida en sus pensamientos, solo ahora se dio cuenta de que Harry aún no había pagado la comida y rápidamente vio la razón por la que estaba tardando tanto. Señor Weasley, ¿qué hace usted aquí? Preguntó Minerva con su voz gruñona. Harry estaba seguro de que había oído a Minerva mencionar ese nombre una vez, pero se hizo a un lado cuando el hombre se dio la vuelta, con una sonrisa en su rostro. Profesor McGonagall. ¿Qué haces en un atraco, en este supermercado? El hombre parecía bastante amigable, pero por el suspiro de irritación que escapó de los labios de Minerva, Harry se dio cuenta de que este hombre no era el más brillante. Podemos hablar más tarde, ahora. Paga tu comida y deja pasar a los demás. El hombre se sonrojó de vergüenza, al igual que su cabello, antes de entregarle rápidamente el dinero a la chica. Harry suspiró aliviado y rápidamente pagó todo lo que quería comprar. La niña le sonrió todo el tiempo, y él se puso rojo, especialmente cuando ella se rió. Harry se dio cuenta de que le gustaba ese ruido antes de salir del supermercado con Minerva cargando 2 bolsas. Al salir del supermercado, una voz los interrumpió. Profesor McGonagall. No esperaba verlos aquí, se les acercó el hombre cuando entraron al estacionamiento frente al mercado. Podría decir lo mismo de usted, señor Weasley. La vieja profesora se volvió hacia el hombre, mirándolo como si estuviera a punto de regañarlo. Harry no prestó mucha atención a lo que decían cuando notó que Itisa estaba un poco tensa porque este nuevo hombre, que claramente era un mago, se había acercado a ellos. Está bien, buena chica. Te protegeré, dijo Harry dulcemente, rascándose la parte posterior de la oreja. Ella ronroneó por su atención. Harry se rió entre dientes cuando Itisa saltó sobre su hombro, y el hombre pelirrojo se volvió para mirar a Harry, con Minerva acercándose a él. Harry, este es el señor Arthur Weasley, trabaja en el ministerio. Este chico es Harry. El hombre arqueó una ceja cuando Minerva no mencionó nada de su apellido, pero pareció encogerse de hombros mientras le daba la mano a Harry, quien le devolvió la mano. Es un placer conocerle, señor Weasley. La profesora McGonagall ha dicho muchas cosas buenas sobre ti, dijo Harry cortésmente, sabiendo que este hombre trabajaba en el ministerio. Sabía que no debía ser descortés con él. No sabía cuál era su papel, pero eso importó poco cuando el hombre esbozó una sonrisa y parecía un poco escéptico. ¿De verdad? Dijo el hombre desconcertado, mirando brevemente al profesor antes de mirar al niño, solo que ahora notando al gato en su hombro. Un gato bastante hermoso, llegaste allí, dijo el hombre con una sonrisa, pero cuando trató de acariciar al gato, Itisa gruñó y el hombre rápidamente apartó su mano con un ligero tartamudeo. Bastante feroz, dijo Arthur en tono de broma antes de notar el mechón de pelo en la punta de la cola del gato. Le pareció un poco extraño, pero lo ignoró mientras se volvía para mirar al profesor. Que tenga un buen día, profesor. Dijo el hombre antes de alejarse. Más tarde al día siguiente, todos aparecieron frente a una casa. Harry había esperado ver una casa con pisos flotantes o algo similar cuando pensó en una casa que pertenecía a magos, pero la casa frente a ellos parecía simple. Si no supiera que los magos vivían aquí, Harry nunca habría asumido que esta casa era algo especial. La casa fue construida en la cima de una pequeña colina con vistas a los vastos campos verdes. Detrás de ella había un pequeño jardín, y Harry podía ver un bosque a lo lejos. La casa era un sencillo edificio de 2 pisos pintado de blanco,
con un techo rojo y dos chimeneas en la parte superior, una de las cuales tenía humo. Harry se dio cuenta de que había otras casas, pero parecían estar al menos a 1 kilómetro de distancia de ellas. ¿Estás listo, Potter?, preguntó Minerva en voz baja, mirando al chico que estaba a su lado. Harry miró a Itisa, que estaba sentada en su hombro. Ella maulló, haciéndole saber que estaba lista. «Estamos listos», dijo con una pizca de emoción mientras cargaba el baúl con las manos. El baúl era mágico, por lo que podía meter todo lo que necesitaba dentro, incluso la comida que se había comprado. Al subir las escaleras, Minerva tocó el timbre. Por unos momentos, no pasó nada hasta que escucharon el sonido de pasos que se acercaban. La puerta se abrió, revelando a una hermosa mujer de mediana edad con cabello castaño y ojos amables. «Profesora Minerva, Harry. Es bueno tenerte aquí». La mujer lo saludó con una sonrisa amistosa. Harry le estrechó la mano, pero notó la forma en que ella miraba a Itisa, que descansaba en su hombro. Cruzaron el umbral y entraron en un pasillo. Una escalera cerca de la puerta conducía al segundo piso, y el pasillo tenía 4 puertas a la derecha. Harry se fijó en la puerta del armario debajo de la escalera. Tragó saliva, esperando que ella no le dijera que dormiría debajo de las escaleras. Mientras los conducían por el pasillo, la mujer intercambió cumplidos con Minerva antes de pasar junto a ellos y abrir la primera puerta a la derecha. Al entrar, los ojos de Harry encontraron al hombre que había atacado a Itisa. Se llamaba Ted, recordó, y la chica que estaba de pie junto al hombre. Su cabello rosado era un claro indicio. Sintió que Itisa se tensaba, saltando rápidamente de su hombro, observándolos con recelo y creciendo en tamaño un poco más, casi queriendo intimarlos. Harry notó que la mujer tenía su varita entre sus delgados dedos. «Itisa, cálmate, niña. No te harán daño», dijo Harry con voz juguetona. Sabía que ella se relajaba mientras caminaba entre sus piernas, pero mantenía su tamaño al de un lobo adulto. La mujer volvió a colocar la varita cuando el hombre le susurró algo al oído antes de volverse para mirar a Harry. «Harry Potter, bienvenido a nuestra casa. Mi nombre es Ted Tonks». El hombre lo saludó cortésmente. Parecía reacio a estrechar su mano hasta que Itisa se apartó de su camino. El hombre sonrió agradecido antes de estrechar la mano de Harry. «Lamento mucho lo que pasó ese día. No sabía que tu amigo había sido domesticado. Solo estaba cuidando a mi hija». Harry no quería perdonarlo, pero Itisa estaba bien, y pensó que perdonarlo sería un buen paso para ganar personas en las que pudiera confiar. «Está usted perdonado, señor Tonks. Todo el mundo habría hecho lo mismo», Harry dijo cortésmente. El hombre pareció aliviado y, en ese momento, la chica de cabello rosado habló rápidamente con tranquila energía. «¿Puedo abrazar a tu Nundu?», preguntó la chica emocionada, mirando entre Harry e Itisa, quien soltó un fuerte maullido, dejando en claro que no era fanática de la idea. Harry se rió de su expresión, pero sabía que Itisa no era amigable con las personas que no conocía. A Itisa no le gustan los abrazos de extraños. Harry le advirtió, rascándose las orejas mientras lo decía. «¿Puedo acariciarla?». Harry abrió la boca para responder cuando ella comenzó a bombardearlo con preguntas. «¿Puede volar? ¿Cuánto puede crecer? ¿Puede usar el aliento negro? ¿Viste que lo usaba?». Habría continuado con sus preguntas si no la hubieran interrumpido. «Nimadora, detente. No es el momento de jugar a 20 preguntas». La mujer rápidamente regañó a su hija. Harry notó la forma en que su cabello cambió de rosa a rojo cuando la niña se giró para mirar a su madre antes de gritar. «Odio ese nombre», gritó, y su voz resonó por toda la casa. Harry e Itisa intercambiaron miradas. Su Nundu tenía una expresión divertida en su rostro, casi queriendo decírselo. «Todavía no es demasiado tarde. Solo diles que quieres vivir solo. No tenemos por qué vivir en esta casa». No delante de la invitada, Nimadora. «Muéstrale al joven Harry su habitación». El hombre ordenó a su hija, inmovilizándola con una mirada por actuar así frente a su invitada, y el primer día encima de eso. Harry señaló que no la llamara por ese nombre, aunque no entendía por qué. Su nombre era muy hermoso. El cabello de la niña volvió a ser rosa antes de volverse hacia Harry. «Ven conmigo, Harry. Dejemos a los adultos molestos y divirtámonos». Harry se rió levemente mientras la seguía sin decir una palabra, con Itisa siguiéndola rápidamente. Se alegró de tener los libros consigo. Dudaba que se opusieran a que él los leyera. Mientras caminaban por el pasillo, sintió que el miedo se apoderaba de su pecho cuando vio la puerta del armario. Afortunadamente, Nimadora pasó por la puerta y subió las escaleras. «Entonces, estás en el tercer año, ¿verdad?».
Preguntó Harry con curiosidad, queriendo saber más sobre Hogwarts, mientras la niña no miraba tan sutilmente a Itisa, quien le gruñía cada vez que hacían contacto visual. Sí. La profesora McGonagall me enseña transfiguración. Se detuvo a mitad de la frase cuando se dio cuenta de que Harry llevaba la bolsa solo. Rápidamente agarró la bolsa y comenzó a cargársela para él. No te preocupes, Harry. Puedo llevar esto por ti, lo tranquilizó cuando se dio cuenta de que estaba listo para protestar. Harry se encontró sonriendo mientras subían las escaleras. Podía oír al profesor hablando algo con la señorita Andrómeda y T desde la sala común. Gracias, no sé si esta casa tiene un servicio tan bueno, mi señora. Harry no pudo evitarlo, especialmente cuando ella puso los ojos en blanco. Bueno, si esto es un servicio, entonces espero algo a cambio, bromeó ella. Sabes que se supone que no debes tomar dinero de los niños pequeños. Harry le devolvió el disparo. Ella le tiró la lengua mientras se detenían ante una puerta. No eres una niña pequeña, eres el diablo, bromeó. Un diablo lindo, entonces. Harry rápidamente le respondió, disfrutando de la forma en que sonreía. Esta vez, incluso se rió de sus palabras mientras bajaba la bolsa que había estado cargando. Vaya. Finalmente, ¿de qué está llena esta bolsa? De todos modos, ¿elefantes? Ella bromeó, pero de repente los pensamientos no eran tan ridículos. Cuando recordó que Harry tenía un Nundu con él, una parte de ella todavía no podía creer que un Nundu. Un maldito Nundu estaba justo al lado de Harry, los mismos que tenían la fuerza suficiente para arrasar ciudades enteras. Realmente deseaba que Penny estuviera con ella en ese momento, para verle la cara. Esta vez no hay elefantes, sino libros mugles y libros mágicos. Explicó Harry mientras Tonks abría la bolsa para ver la montaña de libros que tenía consigo. Oh, no te tomé por un nerd. Tonks se burló de él, apartando la mirada de los libros justo a tiempo para ver la cara sonrojada de Harry. Si eres nerd, ¿quieres decir más inteligente que tú? Entonces sí. Soy un nerd. Harry rápidamente le respondió con una sonrisa, tratando de deshacerse del rubor de sus mejillas. Tonks odiaba admitir que Harry era bastante adorable, pero eso no significaba que le permitiera decir algo así sin que ella le respondiera. A las chicas no les gustan los nerds, Harry. Nunca tendrás una novia así. No te preocupes, mi encanto solo atrae a chicas inteligentes, así que estás a salvo de mí. Tonks jadeó ante sus palabras. Desde que un niño podía hablar así, ella realmente quería devolverle el fuego de alguna manera, para ganar ventaja, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba luchando una batalla perdida con este niño malvado. Entonces, ¿cómo debería llamarte si no es tu nombre? Tonks, llámame Tonks. Ella respondió rápidamente, feliz de que al menos alguien en su casa finalmente comenzara a llamarla por el nombre que quería que la llamaran. Tonks, HMMM. Oh, no, pensó rápidamente, viéndolo como si estuviera pensando profundamente en algo. Probablemente algo más para avergonzarla. Se preguntaba cómo era posible que él fuera capaz de avergonzarla cuando se suponía que era todo lo contrario. Eso no es lo suficientemente bueno para ti. Está bien, listillo. ¿Cómo me llamarías? Preguntó, cruzando los brazos frente a su pecho. Nima, o Nim. Es más simple y suena mejor. Dijo Harry con una sonrisa. Y Tisa soltó un maullido a su lado, como si estuviera de acuerdo con lo que decía. Pensó que no era tan malo, pero no quería que él supiera que le gustaba el apodo. En lugar de eso, ella soltó un de sus labios y se giró para abrir la puerta de su habitación. Bienvenido, Harry, dijo ella en tono reconfortante. Harry entró y fue recibido por una visión que hizo que sus ojos se abrieran de asombro. La habitación estaba bien iluminada y los suaves rayos del sol se asomaban por la ventana, proyectando un cálido resplandor amarillo en las paredes. A medida que Harry se adentraba en la habitación, notó el baño completo a la izquierda, con una ducha y una bañera. A la derecha había un gran armario, lo suficientemente grande como para que cupieran todas sus pertenencias. En el centro de la habitación había una cama acogedora con sábanas suaves y almohadas esponjosas. Un escritorio en la pared opuesta era perfecto para estudiar o trabajar en sus tareas. Nimadora notó la mirada emocionada de Harry y se rió entre dientes. Me alegro de que te guste, diablillo, dijo ella, con la voz teñida de satisfacción. Si necesitas algo, no dudes en llamarme a mí o a mi molesta madre, añadió, señalando hacia la puerta. Harry asintió, su brillante sonrisa se ensanchaba a medida que contemplaba su nuevo entorno. Lo haré, Nima, dijo Harry con una leve sonrisa, mirándola por encima del hombro.
Harry se sentó en su nueva cama, sintiendo la suavidad de la tela bajo las yemas de sus dedos. Miró alrededor de la habitación, observando cada detalle. Las paredes se pintaron de un tono azul intenso, con un toque de purpurina plateada para darles un toque mágico. La cama era grande y cómoda, con un edredón de seda y almohadas mullidas. Es maravilloso, Nim. Confía en mí. Es mucho mejor que mi antigua casa. Sus ojos brillaban de alegría mientras miraba alrededor de la acogedora sala de estar, absorbiendo el calor de la chimenea y la atmósfera amorosa que lo rodeaba. Nimadora tampoco pudo evitar sentirse complacida, pero una ligera tensión se deslizó en su cuerpo cuando Harry mencionó su antiguo hogar. Por un momento fugaz, Nimadora consideró preguntarle a Harry sobre su situación de vida anterior, pero rápidamente descartó la idea. Sabía por experiencia que era mejor dejar que algunas heridas sanaran por sí solas y que Harry se sentiría incómodo hablando de su tiempo con los Dursley. La cena estará lista en breve, pequeño diablo. Me aseguraré de darte un grito cuando todo esté listo. Nima se fue y cerró la puerta de su habitación, dejando a Harry solo con Itisa. El Nundu saltó rápidamente sobre su cama antes de saltar sobre su hombro. Itisa, esta es nuestra habitación ahora, dijo Harry con un guiño. Esta habitación era fácilmente 10 veces más grande que el armario. Sabiendo que tomaría tiempo antes de que la cena estuviera lista, rápidamente tomó sus libros y comenzó a leer sobre las criaturas mágicas. 4 horas después. Pasaba todo el día en la cocina, perfeccionando sus recetas y añadiendo un toque de magia a cada plato. Nunca antes había cocinado para Harry, pero quería asegurarse de que se sintiera bienvenido y apreciado. La mesa estaba servida con hermosos platos y vasos, y el aroma de la comida llenaba el aire. Andrómeda incluso había preparado un plato especial para Harry, adornado con estrellas y lunas brillantes. Su marido se había ido a trabajar y volvería pronto. Esperaba que regresara a tiempo para comer con ellos. La profesora McGonagall se había marchado poco después de que Harry se instalara en su habitación. Sintió que le ardían un poco los ojos cuando el niño abrazó al viejo profesor. Gracias, profesor, dijo Harry con una sonrisa brillante. La vieja bruja, que solía tener ojos muy fríos, miró al niño con suavidad. Cuando se arrodilló a su nivel, casi parecía al borde de las lágrimas. Eres un chico dulce, Harry. Solo desearía haberte podido ayudar más y si alguna vez necesitas hablar de algo. ¿Sabes cómo llamarme? Dijo suavemente, besando su frente. Llamaré a Harry, dijo Tonks mientras subía las escaleras. Cuando Andrómeda se sentó en la sala de estar, no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción cuando escuchó el sonido de pasos que bajaban por las escaleras. Giró la cabeza justo a tiempo para ver a Harry Potter entrar. Al entrar en el gran comedor, el tentador aroma de un suntuoso banquete flotaba en el aire, llenando sus sentidos de deleite. Con una sonrisa en su rostro, Harry se acercó a la cabecera de la mesa. Huele delicioso, señorita Andrómeda, dijo con sinceridad. Gracias, querido, dijo ella con una cálida sonrisa, sus ojos brillando de alegría al darle la bienvenida. Vamos a cenar. Debes tener hambre, declaró ella con un suave toque en su hombro. Harry se deslizó de la silla cuando Nim trató de sentarse. Ella le sonrió antes de decirle que era demasiado joven para ser su novio. El chico se puso rojo antes de negar con la cabeza, un poco incrédulo. Una vez que comenzaron a comer, Harry comenzó a bombardear a Tonks con preguntas sobre Hogwarts. La muchacha respondía a todas las preguntas que podía, y Andrómeda las observaba con una sonrisa, pero sus ojos se posaban de vez en cuando en el Nundu comiendo con Harry. Sabía que el Nundu había sido domesticado. Cualquiera podía verlo, pero eso no le impidió preocuparse de que los Nundu decidieran destruirlo todo, y sabía que si eso sucedía, ninguno de ellos era lo suficientemente poderoso como para detenerla. ¿Cómo cambiaste tu cabello? ¿Cuándo tu madre te llamó por tu otro nombre? ¿Usaste un hechizo? Preguntó Harry emocionado después de tragar lo que había estado masticando. Sabía que no debía hablar con la boca llena. Sabía que la gente podía disgustarse. No. Soy metamorfómago. Ella respondió casualmente, pero cuando vio su rostro confundido, rápidamente recordó que Harry no tenía idea de lo que estaba hablando. Un metamorfómago es alguien capaz de transformarse en lo que quiera. Lo demostró convirtiendo su boca en un pico antes de volver a convertirla en una boca humana. Ella soltó una risita cuando Harry se quedó boquiabierto. Espera, ¿puedes convertirte en personas diferentes? Preguntó Harry rápidamente, asombrado por la vista. Sí y no. No puedo convertirme en quien quiera.
Me cuesta mucho convertirme en otra persona, y aún así, no es una copia perfecta, a menos que conozca muy bien a esa otra persona. Harry asintió en señal de comprensión mientras seguían hablando de Hogwarts. Harry no podía dejar de hacer preguntas, y Tonks estaba más que feliz de responderlas todas. La cena estuvo deliciosa, señorita Andrómeda, dijo Harry con una pequeña sonrisa. Déjame lavar los platos. Oh no, Harry, eres un invitado aquí. Los lavaré con magia, le ofreció Andrómeda a Harry, su voz se llenó de preocupación al notar que él miraba la pila de platos en el fregadero. Si bien Harry se sintió aliviado al escuchar eso, al menos quería cocinar. Lo encontró bastante agradable y quería causarles una buena impresión. Señorita Andrómeda, comenzó, con un tono cuidadosamente respetuoso, si quiere, puedo cocinar para la casa mañana por la mañana. ¿Sabes cocinar, Harry? Preguntó ella, con la voz teñida de incredulidad. Harry se giró para mirar a Nim, su sonrisa inocente ocultaba su aprensión interior. Sí. Yo, antes me gustaba, pero hace tiempo que no cocina. Si me lo permites, me gustaría volver a intentarlo, ofreció, esperando que sus palabras convencieran a Nim de que le permitiera preparar una comida. No hay problema, Harry, respondió Nim, lanzándole una cálida sonrisa antes de que su madre pudiera responder. Gracias, Nim. Haré el mejor plato. Andrómeda estaba lista para preguntar cómo había aprendido a limpiar y preparar la comida cuando ambos escucharon un fuerte silbido proveniente de la red Flu en la esquina de la habitación. Las llamas verdes brillantes brotaron repentinamente de la chimenea. Cuando las llamas disminuyeron, un hombre alto salió de la chimenea y se quitó el hollín de la ropa. Estoy aquí, Andrómeda, declaró Ted con una amplia sonrisa. Se acercó a ella y le dio un cálido abrazo. Andrómeda le devolvió la sonrisa, agradecida por su oportuna llegada. Ted se alejó de su esposa para saludar al joven. Espero que mi hija te esté tratando bien, Harry, pero ten cuidado. Detrás de esa sonrisa inocente hay un demonio. Ted casi se echó a reír cuando su hija lo miró por decir eso, mientras Harry no pudo evitar reírse. Ah, y aquí estaba llamándome diablo, añadió Harry ingeniosamente. Enojada, rechinó los dientes, pero no pudo evitar que la sonrisa de diversión creciera en su rostro. Esto no está funcionando, gimió Harry con frustración mientras movía su mano, tratando de hacer magia sin varita, pero no pasaba nada. Habían pasado 2 semanas desde que empezó a vivir con los Tonk, y hasta ahora, eran buenas personas. Nunca mostraron signos de que su presencia fuera demasiado, lo alimentaban regularmente y nunca parecían molestos cuando Harry quería más comida. Solo le dijeron que hiciera algo en la casa si quería. Nunca se quejaron de su presencia en la casa, hasta donde él sabía. El único inconveniente era que Lady Andrómeda a veces miraba a Itisa con cautela como si esperara que los atacara en cualquier momento, pero Harry trató de ignorar eso. Estaba seguro de que, tarde o temprano, ella se daría cuenta de que Itisa no les haría daño. Durante las últimas 2 semanas, Nima ha tratado de abrazar a Itisa en cualquier oportunidad que pueda encontrar, lo que resulta en que Itisa le gruñe a la chica por atreverse a acercarse a ella. Mr. Ted regañó a su hija, diciéndole que Itisa no era su mascota y que debería dejar de intentar abrazar a la mascota de Harry, pero eso hizo poco para detener a la bruja de pelo rosado. Aún así, lo intentó. Afortunadamente, Itisa no trató de atacar a la niña y simplemente huyó de ella. En su primer día aquí, Harry no perdió el tiempo y comenzó a estudiar todo lo que podía. Empezó a leer los libros que había comprado. Sin embargo, se aseguró de aprender algunas cosas de los libros muggles que tenía, como geografía y biología, algunas cosas sobre el cuerpo humano y cómo hablar nuevos idiomas, como francés, italiano, alemán y probablemente ruso. Cuando Tonks lo atrapó aprendiendo nuevos idiomas, ella lo llamó Super Nerd y salió corriendo de la habitación antes de que Harry pudiera responderle, pero eso no significaba que la dejara libre. Se vengaría. Al 5.º día, Harry decidió comenzar a aprender magia sin varita. Como todavía era demasiado joven para tener su propia varita, pensó que podría comenzar a usar hechizos con magia sin varita. Un día, había expresado su deseo de tener una varita para poder empezar a aprender hechizos, pero Tonks había aplastado sus esperanzas al decírselo. Está prohibido usar cualquier tipo de magia fuera de la escuela cuando todavía eres un mago menor de edad, Harry. Me temo que incluso cuando vas a Hogwarts, puedes practicar tus hechizos solo mientras estás allí. Esa era la regla más tonta que Harry había escuchado en su vida. No podía entender por qué eso sería una regla en primer lugar. Claro, entendía por qué un mago menor de edad no podía hacer eso cuando estaban en el mundo Muggle, todo el asunto del secreto.
Aún así, no entendía por qué no podía hacer eso cuando estaba en su propia casa o cuando claramente vivía en un pedazo de tierra donde solo vivían familias mágicas. Pero Harry rápidamente se recordó a sí mismo que solo porque una regla decía que no podía hacer algo, eso no significaba que tuviera que seguir esa regla, y dado que era una regla tonta, eso le dio aún más razones para no seguir esa regla, y dado que estaba haciendo magia sin varita, estaba seguro de que no podrían rastrearlo. Y saber que había estado usando magia. Entonces, Harry había comenzado a leer todo lo que podía sobre la magia sin varita, y siguió las instrucciones al pie de la letra, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, todos sus intentos habían sido infructuosos hasta ahora, pero eso no significaba que se estuviera rindiendo, no, nunca se rendiría. Y ahora, se encontró tratando de usar el amuleto Aqua. Según los libros que leía, se suponía que el amuleto disparaba un chorro de agua desde la punta de la varita. Era un amuleto que se usaba para apagar un fuego. Pero como no tenía varita, el libro describía que el agua se formaría en su mano. Pero hasta ahora, por mucho que lo intentaba, su mano permanecía tan seca como un desierto. Después de unos cuantos intentos más, resopló en voz alta. ¿Alguna idea, chica? Preguntó Harry esperanzado, mirando a Itisa, que estaba ocupada trepando por las paredes sin ninguna preocupación en el mundo. La Nundu giró la cabeza para mirarlo antes de soltar un maullido. Harry estaba seguro de que ella estaba tratando de ayudarlo, pero no podía entender una palabra de lo que ella decía. Muy útil, chica, dijo Harry secamente mientras intentaba una vez más usar magia sin varita, pero una vez más, su mano permaneció seca. El libro mencionaba algo sobre la necesidad de concentrarse en lo que quería, que necesitaba imaginar el agua en su mano. Cerró los ojos con firmeza e imaginó una bola de agua flotando sobre su palma, e hizo el movimiento necesario para el hechizo. Para su decepción, a pesar de intentarlo 10 veces, no funcionó. Vamos, dijo Harry, exasperado. Agarró el libro y hojeó las páginas, tratando de ver si tal vez se había perdido algo, cuando escuchó un maullido mucho más fuerte. ¿Qué pasa, chica? Harry preguntó rápidamente, mirándola con una pizca de preocupación, pero la Nundu no le respondió. En cambio, saltó del techo y aterrizó sin hacer ruido. Abrió la boca y Harry esperaba escuchar maullidos, pero en cambio, dejó escapar un extraño gruñido, casi como si estuviera luchando por respirar, y luego cerró la boca. Harry no entendió lo que ella estaba tratando de decir cuando recordó cómo había hablado cuando Dumbledore le dijo que usara la lengua Parcel. Todavía no entendía lo que había sucedido ese día. ¿Estás diciendo que debería hablar mi otro idioma antes de realizar el hechizo? Preguntó Harry con una inclinación de cabeza, y la Nundu asintió con la cabeza, sus ojos dorados mirando hacia atrás a sus ojos esmeralda. No sabía por qué, pero a veces sentía que había visto esos pares de ojos antes, como si hubiera conocido a Itisa incluso antes de conocerla en el parque, pero sabía que eso no era posible, y en cambio se centró en su magia sin varita. Cerró los ojos e imaginó que había una serpiente frente a él, la misma serpiente que había visto en el parque. Agua. Arrastró la voz, pero no pasó nada. Respiró hondo y trató de usar uno diferente. Aqua. En el momento en que siseó esas palabras, su mano se empapó en agua. Jadeó y abrió los ojos, solo para ver su mano goteando agua y un pequeño orbe de agua flotando sobre ella. Pero en el momento en que su enfoque se rompió, el orbe cayó sobre su palma, perdiendo forma, las gotas cayeron sobre la alfombra de abajo, pero Harry estaba demasiado emocionado como para preocuparse. ¿Sí? Harry gritó emocionado, saltando de puntillas. Rápidamente agarró a Itisa y la abrazó con fuerza. Lo logramos, chica. Gracias a ti. Harry gritó emocionado antes de apartarla. Cuando aterrizó en su cama, le dirigió una mirada de suficiencia, como si dijera: ¿qué es ese nosotros del que hablas? Hice de todo. Sin mí, seguirás golpeándote la cabeza contra la pared, tratando de entenderlo. Harry se rió, rascándose la nuca. Ella ronroneó por la atención. Sabía exactamente dónde rascarla. No te preocupes, solo por esto. Te cocinaré tu comida favorita. ¿Qué te parece? Preguntó Harry con una sonrisa y soltó una risita cuando el rostro de Itisa se iluminó como si la Navidad hubiera llegado temprano antes de lamer su nariz, dejando en claro que le gustaba la idea de comer su comida favorita. Harry rápidamente comenzó a intentarlo de nuevo. Sabía que este hechizo tenía que hacerse mejor. Durante las siguientes 5 horas, siguió tratando de hacer que el agua flotara en forma de orbe sobre su palma, pero hasta ahora. El orbe mantendría su forma durante unos segundos antes de perderla.
Harry se preguntó si los hechizos que estaba tratando de hacer eran demasiado avanzados para él en este momento. Después de todo, este hechizo era un hechizo de tercer año. Me pregunto si Nima todavía tiene sus libros escolares del primer año, murmuró Harry antes de salir de la habitación. En este punto, estaba tan acostumbrado a que Itisa saltara sobre su hombro que ni siquiera se dio cuenta de que ella lo hacía cuando salía de la habitación. Su mano se extendió rápidamente, rascándole la nariz, y ella ronroneó deliciosamente mientras él caminaba hacia su habitación. Llamó a su puerta y la oyó gritar para que entrara. Al abrir la puerta, encontró a Tonks acostada boca abajo en su cama, revolviendo algo en un pergamino. Estaba rodeada de libros y cuadernos. Apartó la mirada del pergamino y su rostro se iluminó cuando lo vio. «Oh, Harry. ¿Me has echado de menos? ¿Es por eso que estás aquí?» Se puso un poco rojo por su sonrisa burlona, pero rápidamente recuperó la compostura cuando se recordó a sí mismo por qué estaba allí en primer lugar. «Nima, ¿todavía tienes tus libros del primer año?», preguntó Harry. Ella arqueó una ceja antes de reírse. «Nerd». Arrastró la letra D con una sonrisa creciente antes de sentarse en su cama cuando Harry puso los ojos en blanco. «Lo que sea, Nimad», se detuvo justo antes de terminar cuando ella le dirigió una mirada de advertencia, una mirada que prometía dolor si terminaba de decir ese nombre, pero se limitó a mostrarle una sonrisa inocente. «¿Todavía los tienes?», Harry preguntó de nuevo, queriendo volver a estudiar lo más rápido posible. «Por suerte para ti, todavía los tengo, pero ¿qué obtengo a cambio?», preguntó Tonks con una sonrisa codiciosa. «Sabes que deberían haberte clasificado en los Slytherins a los que perteneces», replicó Harry a medias. Ella soltó una leve risita antes de levantarse de la cama. «Por suerte para ti, todavía los tengo, pero ¿qué obtengo a cambio?», preguntó Tonks con una sonrisa codiciosa. «Deberías trabajar en tus halagos, Harry. A las chicas les gustan los cumplidos». Ella se burlaba más de él cuando se acercaba a él. «Lo que sea, ¿qué obtengo a cambio?», preguntó Tonks con los ojos en blanco, especialmente cuando Harry se rió. «Tengo muchos halagos, Tonks. No es mi culpa que todos mis cumplidos vuelen sobre tu cabeza». «Lo que sea, ¿qué obtengo a cambio?», preguntó Tonks con los ojos en blanco, especialmente cuando Harry se rió. «Bueno, si me das los libros. No les diré a tus padres que te escabulliste de la casa hace 2 noches». Si era posible, la suficiencia en su rostro crecía más allá de la comprensión humana, especialmente cuando la cara de Tonks cayó. «¿Cómo?», casi gritó antes de cerrar rápidamente la puerta detrás de Harry y sujetarlo con lo que supuso que era una mirada intimidante. Sin embargo, por la forma en que se rió, se dio cuenta de que no estaba haciendo un buen trabajo. «¿Cómo lo sabes?», le gritó ella. «Nima. Me gustas, pero eres tan sigiloso como un ladrillo», dijo Harry un poco secamente antes de agregar. «Es un milagro que tus padres no sepan de tus citas nocturnas». «No voy a salir con nadie, Harry. Acabo de salir con mis amigos, Penny y algunos otros, pero ¿por qué no se lo has dicho a mis padres?», preguntó, genuinamente curiosa mientras se cruzaba de brazos. «Nima, sé lo que es que observen cada uno de tus movimientos, y todos necesitan divertirse un poco en su vida», respondió Harry, sonando de repente mucho más maduro de lo que parecía. Nim estaba un poco desconcertado por su tono y sus palabras. Se preguntó qué tan mala habría sido su vida con los Dursley, pero sabía que no debía preguntar. Le había preguntado a sus padres al respecto, pero le habían dicho estrictamente que nunca le preguntara a Harry sobre su infancia y que no lo mencionara a menos que él mismo lo mencionara. «Oh, gracias, Harry». Se dio cuenta de que estaba a punto de decir algo así como «no pienses en eso», pero rápidamente lo detuvo. «Lo digo en serio, Harry. Mis padres, bueno. Los amo, pero no me dejaban salir a una hora tan tardía, así que gracias. Lo digo en serio». Harry sintió que su corazón se hinchaba de alegría, especialmente cuando ella lo abrazó. Por un momento, se quedó atrapado allí, sin saber qué hacer, con los brazos flácidos, antes de devolver el abrazo. Alejándose, Tonks se acercó a un estante, abrió un cajón y agarró los libros uno tras otro. 8 libros en total, se los entregó en sus brazos estirados. «Aquí, espero que los disfrutes más que yo. Ya puedo ver las caras que harán cuando finalmente entres en Hogwarts», dijo Tonks mientras lo ayudaba a llevar la mitad de los libros a su habitación. Una vez que cargaron todos los libros, Tonks le dio un ligero beso en las mejillas. Eso fue interesante», dijo Harry descaradamente, mirándola con una sonrisa. «Oh, cállate.
Ella puso los ojos en blanco antes de volver a su habitación. 2 semanas después, ¿crees que me dejarán quedarme con Itisa? Preguntó Harry mientras usaba un cuchillo para untar su tostada. Itisa soltó un maullido, sabiendo que estaban hablando de ella, mientras comía lo que Harry le había dado. Andrómeda miró al Nundu con recelo. Ha pasado un mes entero desde que Harry comenzó a vivir con ellos y, a pesar de eso, le resultó difícil relajarse sabiendo que un Nundu estaba durmiendo bajo su techo. Tonks, sentado a su lado por Harry, se animó ante la pregunta. Es probable que Dumbledore, Nimadora. Muestra un poco de respeto. Andrómeda interrumpió a su hija con una mirada de regaño. Nim le devolvió la mirada por usar el nombre que odiaba. Sabiendo que esto podría convertirse en otra pelea de gritos entre los dos, con su hija gritando que odiaba ese nombre, dejó el periódico y miró a su familia. Lo que mi hija está tratando de decir es que Dumbledore aún no le ha contado a nadie sobre tu pequeño amigo. De los profesores, Hagrid podría ser el más acogedor de tu pequeño amigo. Harry había escuchado ese nombre de McGonagall, y ella dijo que amaba a los animales mágicos y que podría tomarle cariño a Itisa. ¿Cómo es él? Preguntó Harry antes de darle un mordisco a la tostada, no queriendo hablar mientras comía. Mide 1,80 m de altura, Harry. Vive en una pequeña casa en los terrenos de Hogwarts. Respondió Nim y volvió a mirar al muchacho. Los ojos de Harry se abrieron de par en par mientras tragaba la tostada. ¿Cómo es tan alto? Preguntó Harry incrédulo mientras Itisa saltaba sobre su cabeza, usando su cabello como una almohada para que ella descansara. Ella también parecía estar prestando atención a su conversación. Es un medio gigante, Harry, respondió Andrómeda en voz baja, pero cierta enérgica muchacha de pelo rosado lo interrumpió antes de que pudiera hacer otra pregunta. Espera, es medio gigante. La sorpresa en su tono hizo que Ted se riera. Sí. ¿Crees que se volvió así por beber demasiada leche? El señor Ted bromeó, haciendo que Nim se sonrojara adorablemente, y eso solo empeoró cuando Harry se rió antes de mirar a Andrómeda. ¿Cómo es que es medio gigante? Su madre era un gigante, y su padre era un mago normal, respondió Andrómeda con ligereza. Espera, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Las palabras de Nim se apagaron mientras apretaba la punta de los dedos, dejando claro lo que estaba insinuando. Con una escalera y mucha determinación, murmuró Harry audiblemente antes de que pudiera detenerse, lo que provocó una carcajada de Ted y Nim, mientras que Andrómeda no parecía tan divertida mientras miraba a su hija. No hablar mientras se come. Harry se rió entre dientes mientras le daba a Itisa otro pedazo de pan. Durante las últimas 2 semanas, Harry siguió practicando su magia. No sabía qué era exactamente, pero de alguna manera, era capaz de usar hechizos cuando hablaba ese idioma que Dumbledore mencionó. Lo único que le molestaba era que ninguno de los libros que había mencionado nada sobre este idioma, algo de lo que Dumbledore le había advertido. Con los hechizos de primer año, fue mucho más fácil. El primer hechizo que había realizado con éxito con su voz fue Alohomora. Le tomó algunos intentos, pero después de imaginar haciendo el hechizo y hablando el hechizo en el otro idioma, pudo hacer el hechizo como si tuviera una varita. Por un momento, pensó que estaba haciendo magia sin varita, pero el libro no mencionaba nada de que uno pudiera lanzar el hechizo sin mover las manos. Harry todavía necesitaba usar un poco sus manos, pero no era nada comparado con lo que describía el libro, por lo que concluyó que cualquier idioma que estuviera hablando le permitía lanzar hechizos. El segundo hechizo que había utilizado con éxito era el Lumos. Se había formado una bola de luz en su mano. El orbe era más pequeño que un centavo, pero lo suficientemente brillante como para iluminar toda la habitación durante la noche, pero Harry no había terminado allí. Quería ver si podía cambiar los hechizos solo con su voz. Al principio, no pasó nada, pero después de 2 días de intentarlo, pudo hacer que el orbe creciera de tamaño e incluso aumentara de temperatura. Harry se dio cuenta de que, de alguna manera, su voz estaba usando magia, y al concentrarse más en lo que quería, pudo agregar algunos cambios a los hechizos que estaba usando. En este momento, estaba atrapado en convertir una caja de fósforos en una aguja. Por mucho que lo intentaba, lo único que conseguía era hacer que la caja de cerillas se encogiera sobre sí misma, pero nunca estuvo ni cerca de convertirse en una aguja. ¿Noche qué estoy haciendo mal? Se preguntó Harry con creciente irritación mientras cerraba los ojos una vez más. Imaginó que la caja de cerillas se convertía en una aguja y dijo el hechizo usando el idioma desconocido. Cuando abrió los ojos, la caja de cerillas se había encogido una vez más, pero esta vez, había formado una pequeña bola, más pequeña que un centavo.
Mientras se hundía en la cama con un resoplido, sintió que Itisa le subía hasta el cuello. ¿Qué te parece, niña? ¿Qué estoy haciendo mal? Preguntó, pero Itisa no respondió. En cambio, abrió la boca y soltó aliento púrpura. Ari se preguntó por qué ella seguía haciendo esto todas las noches cuando de repente sintió somnoliento. Sus ojos se sentían pesados como rocas, y el deseo de dormir se volvió demasiado. Trató de mantener los ojos abiertos, pero no pudo. ¿Qué pasa? Ari abrió los ojos, pero en lugar del techo, estaba mirando un cielo amarillo. Las nubes amarillas le hacían saber que estaba afuera. Podía sentir la superficie rugosa del suelo en su espalda. Espera, afuera. Ari se levantó rápidamente, mirando a su alrededor con confusión y desconcierto. Cuando se puso de pie, se dio cuenta de que estaba parado en medio de un campo de flores. Todas las flores eran moradas y blancas, y cada una medía medio metro de altura. El olor era celestial. No recordaba haber olido algo así, y sus ojos buscaban algo familiar. Vio una colina a lo lejos, con un castillo construido en la cima y muros a su alrededor. ¿Cómo llegué aquí? Ari se preguntó en voz alta cuando escuchó pasos débiles desde atrás. Se dio la vuelta, y frente a él estaba la mujer más hermosa que había visto en su vida. Su rostro se puso rojo cuando ella le sonrió dulcemente, mostrando sus hermosos dientes blancos. Tenía un rostro en forma de corazón y un cabello grueso y rizado de color dorado plateado que llevaba largo, la mitad del cual caía libremente sobre su frente, cubriendo un poco su rostro. Llevaba un vestido blanco con un extraño símbolo cosido en la zona del pecho y un collar riviere alrededor del cuello, con 3 piedras preciosas: verde, rojo y azul. Tenía ojos desiguales, uno esmeralda y otro rojo como la sangre. Tenía piernas largas y hermosas, pero sus pies estaban descalzos, pero no había suciedad en ellos. Ari estaba listo para preguntar quién era ella y qué era ese lugar cuando una criatura caminó detrás de la mujer. Un grito ahogado escapó de su boca al ver a esta criatura mágica. Un Nundu. Jadeó, pero este era un poco diferente de Itisa. El pelaje de este era todo rojo y su cabeza era similar a la de un tigre. A diferencia de Itisa, este tenía cuernos que crecían detrás de su cabeza como un dragón. Incluso podía ver escamas parecidas a serpientes alrededor de su cuerpo. La punta de su cola estaba envuelta en llamas púrpuras. Ari miró de cerca al Nundu cuando su atención volvió a la mujer. Es un placer conocerte. He esperado siglos tu regreso, joven mago. La voz de la mujer era como una canción para su alma. Se sentía relajado, somnoliento y cómodo. Sintió que podía confiar en cada una de sus palabras, y sintió un calor creciente en su pecho. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Loretta Emrys. Como mi sucesor. Te ayudaré a aprender la lengua de la magia y de la creación. Lengua de magia.